9 de septiembre de 2025. Madrid. Consejo de Ministros. José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de España, se levanta para anunciar algo que nadie en Bruselas esperaba. 9 medidas contra Israel. Embargo total de armas. Cierre de puertos a combustible militar. Sanciones personales contra ministros israelíes. Prohibición de productos de asentamientos ilegales. Y una frase que resonaría en toda Europa: estas medidas no van contra el pueblo de Israel. Van en favor de la paz, de los derechos humanos y de la seguridad de todos en Oriente Medio. ¿Qué había pasado? ¿Por qué España, sola, se atrevía a decir lo que nadie más se atrevía a pronunciar? Porque en los pasillos de Bruselas, en las reuniones a puerta cerrada, en los despachos de Berlín y París, todos sabían la verdad. Todos veían las imágenes de Gaza. Todos conocían las cifras. Pero nadie quería hablar. Nadie quería ser el primero en romper el silencio. Nadie quería enfrentarse a la presión de Washington, a la ira de Tel Aviv, al miedo de quedar aislado. Todos. Menos uno. Retrocedamos un momento. Octubre de 2023. Los ataques de Hamás sacuden Israel. El mundo condena. España también. Pero entonces comienza la respuesta militar israelí en Gaza. Y las semanas se convierten en meses. Y los meses en una pesadilla humanitaria. Hospitales bombardeados. Escuelas destruidas. Más de 40.000 muertos. La mayoría, civiles. La mayoría, mujeres y niños. España es el primer país de la Unión Europea en imponer un embargo de armas a Israel. El primero. Mientras otros dudan, mientras otros calculan, mientras otros miran hacia otro lado, España actúa. Y no se detiene ahí. En mayo de 2024, España reconoce oficialmente al Estado de Palestina. Junto a Irlanda y Noruega, sí. Pero España lidera. España empuja. España no espera permiso. Y entonces llega septiembre de 2025. El paquete de 9 medidas. No son palabras vacías. No son declaraciones diplomáticas para quedar bien. Son acciones concretas. Prohibición de entrada a España para cualquier persona implicada en violaciones de derechos humanos en Gaza. Sanciones contra Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich, ministros del gobierno israelí, acusados de incitar al genocidio. Cierre de puertos españoles al tránsito de combustible destinado a operaciones militares en Gaza. Prohibición de importar productos fabricados en asentamientos ilegales en Cisjordania. Restricción de servicios consulares para españoles residentes en esos asentamientos. Y 150 millones de euros en ayuda humanitaria para Gaza. 10 millones adicionales para la UNRWA, la Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos. 150 millones. Mientras otros países enviaban comunicados de prensa, España enviaba dinero real. Ayuda real. Esperanza real. Pero aquí viene lo que nadie te cuenta. Lo que no sale en los titulares. Lo que se susurra en los pasillos de Bruselas pero nunca se dice en público. La Unión Europea no estaba contenta. Nada contenta. Porque España no pidió permiso. No esperó consenso. No negoció en comités. Actuó. Y eso, en el mundo de la diplomacia europea, es un pecado mortal. Porque la Unión Europea funciona con una regla no escrita: nadie se mueve solo. Nadie rompe filas. Nadie desafía el statu quo. Y sobre todo, nadie, absolutamente nadie, toca el tema de Israel sin el visto bueno de Alemania. Alemania. El gigante económico. El líder moral autoproclamado de Europa. El país que, por su historia, por su culpa histórica con el Holocausto, se ha convertido en el protector incondicional de Israel. Pase lo que pase. Haga lo que haga. Mate a quien mate. Y España acababa de romper esa regla. Las llamadas comenzaron. Discretas al principio. Luego más insistentes. Luego amenazantes. ¿Qué estáis haciendo? ¿Sabéis las consecuencias? ¿Entendéis que esto puede aislaros? ¿De verdad queréis quedaros solos en esto? Álvarez escuchaba. Y respondía con calma. Con datos. Con derecho internacional. Con la Convención de Ginebra. Con las resoluciones de la ONU.
con las imágenes que todos veían pero nadie quería nombrar. No hemos conseguido todavía gran cosa con respecto a los objetivos que teníamos marcados, dijo en octubre de 2025 en una reunión en Luxemburgo. Está la liberación de todos los rehenes y la entrada de ayuda humanitaria, pero muy incipiente, muy frágil y, como hemos visto, con una rapidez en la suspensión que no podemos permitirnos. Traducción: Europa está fallando. Europa está mirando hacia otro lado. Europa está siendo cómplice. Y entonces vino la presión real. No en público. Nunca en público. Pero en privado, en las reuniones del Consejo de Asuntos Exteriores, en los márgenes de las cumbres, el mensaje era claro: si seguís por este camino, os quedaréis solos. Nadie os apoyará. Vuestras propuestas morirán en comité. Vuestras iniciativas serán bloqueadas. Vuestro ministro será ignorado. Silencio diplomático. La peor amenaza en el mundo de la política exterior. Porque en Bruselas, si nadie te escucha, no existes. Si nadie apoya tus propuestas, no tienes poder. Si nadie te invita a las reuniones importantes, estás acabado. Era la amenaza. El ultimátum. El chantaje elegante. Y Álvarez tenía dos opciones. Dar un paso atrás. Suavizar el discurso. Diluir las medidas. Esperar a que otros se movieran primero. Ser prudente. Ser realista. Ser como todos los demás. O hacer lo que ningún otro ministro de Exteriores europeo se atrevía a hacer. Octubre de 2025. Luxemburgo. Reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Todos los ministros sentados alrededor de la mesa. Alemania. Francia. Italia. Países Bajos. Todos con sus carpetas. Todos con sus discursos preparados. Todos listos para hablar de preocupación, de diálogo, de soluciones negociadas. Álvarez pide la palabra. Y dice algo que nadie esperaba. La Unión Europea está muy lejos de poder retirar las sanciones contra Israel. Silencio. Absoluto. Porque todos en esa sala sabían que algunos países, especialmente Alemania, estaban presionando para suavizar la postura europea. Para volver a la normalidad. Para olvidar Gaza y seguir adelante. Y Álvarez acababa de decir: no. Ni hablar. Esto no se olvida. Esto no se perdona. Esto no se negocia. Pero no se detuvo ahí. Porque Álvarez no había ido a Luxemburgo a hacer amigos. Había ido a cambiar la historia. Propuso ampliar el mandato de la misión europea UBAM Rafah, la misión que debería controlar el paso fronterizo entre Gaza y Egipto. Propuso que la Unión Europea liderara la reconstrucción de Gaza. Propuso que Europa presionara para que Palestina fuera admitida como miembro pleno de la ONU en un plazo de 12 meses. 12 meses. No, algún día. No, cuando las condiciones lo permitan. 12 meses. Y propuso algo más. Algo que hizo que varios ministros se removieran incómodos en sus asientos. Propuso que la Unión Europea suspendiera el acuerdo de asociación con Israel. El acuerdo que regula las relaciones comerciales, políticas y de cooperación entre la UE e Israel. El acuerdo que, según su propio texto, está condicionado al respeto de los derechos humanos y el derecho internacional. Si Israel no cumple, el acuerdo debe suspenderse, dijo Álvarez. No es una cuestión política. Es una cuestión legal. Es una cuestión de coherencia. Es una cuestión de dignidad. Dignidad. Esa palabra que tanto molesta en los despachos de poder. Porque la dignidad no se negocia. La dignidad no se pospone. La dignidad no espera el momento oportuno. Y en ese momento, en esa sala, todos entendieron algo. España no iba a dar marcha atrás. España no iba a callarse. España no iba a esperar permiso. Porque España tenía algo que otros países habían perdido hacía mucho tiempo. Memoria. Memoria de Guernica. 26 de abril de 1937. Una pequeña ciudad vasca. Un día de mercado. Y de repente, el cielo se llenó de aviones. Aviones alemanes. Aviones italianos. Enviados por Hitler y Mussolini para apoyar a Franco. Y durante 3 horas, bombardearon. Sin piedad.
Sin distinción. Civiles. Niños. Ancianos. 1.600 personas muertas. Una ciudad arrasada. Un crimen de guerra que el mundo nunca olvidó. Picasso pintó el horror. El mundo lloró. Pero nadie detuvo a los bombarderos. España sabe lo que es ser bombardeado por potencias extranjeras. España sabe lo que es que el mundo mire hacia otro lado. España sabe lo que es gritar pidiendo ayuda y que nadie venga. Por eso España no puede mirar hacia otro lado ahora. Por eso España no puede quedarse callada. Por eso España no puede ser cómplice. Siempre hemos defendido el derecho del pueblo de Israel a tener un Estado y a su seguridad, dijo Álvarez en septiembre de 2025. Pero exactamente el mismo derecho lo tiene el pueblo palestino. Exactamente el mismo derecho. No menos. No después. No cuando convenga. Ahora. Ya. Sin condiciones. Y aquí está el detalle que cambia todo. El detalle que explica por qué la postura de España es tan peligrosa para el statu quo europeo. Porque si España tiene razón, si el derecho internacional se aplica igual para todos, si las sanciones son para todos los que violan derechos humanos y no solo para los enemigos geopolíticos de Occidente, entonces toda la arquitectura de la hipocresía europea se derrumba. Porque Europa sancionó a Rusia por invadir Ucrania. Y lo hizo rápido. Durísimo. Sin piedad. 6 paquetes de sanciones en 6 meses. Congelación de activos. Prohibición de vuelos. Exclusión del sistema SWIFT. Embargo total de armas. Sanciones personales contra Putin y su círculo. Y todo el mundo aplaudió. Porque era lo correcto. Porque Rusia había violado el derecho internacional. Porque había invadido un país soberano. Porque había matado civiles. Pero entonces, ¿por qué no las mismas sanciones contra Israel? ¿Por qué no el mismo rigor? ¿Por qué no la misma velocidad? Porque Israel es aliado de Estados Unidos. Porque Israel es protegido de Alemania. Porque Israel es intocable. Hasta que España dijo, no. Aquí no. No en nuestro nombre. Y eso es lo que no le perdonan. No las medidas. No las sanciones. No el embargo. Lo que no le perdonan es haber dicho la verdad en voz alta. Haber roto el pacto de silencio. Haber expuesto la hipocresía. Porque si España puede hacerlo, otros pueden seguir. Irlanda ya está mirando. Bélgica está considerando. Incluso Francia, siempre tan calculadora, está empezando a moverse. Y si eso pasa, si Europa finalmente aplica sus propios valores de forma coherente, entonces todo cambia. Entonces Israel no puede seguir actuando con impunidad. Entonces Estados Unidos pierde su escudo diplomático en Europa. Entonces el equilibrio de poder en Oriente Medio se transforma. Por eso la presión sobre España es tan brutal. Por eso las amenazas son tan serias. Por eso el silencio diplomático es tan peligroso. Porque España no está jugando. España está cambiando las reglas del juego. Y Álvarez lo sabe. Por eso cada vez que habla, cada vez que propone, cada vez que actúa, lo hace con una precisión quirúrgica. Con datos. Con derecho. Con moral. Quedan responsabilidades que deben establecerse, dijo el 13 de octubre de 2025. Responsabilidades. No, errores. No, excesos. Responsabilidades. Criminales. Legales. Internacionales. Porque lo que está pasando en Gaza no es una guerra. Es un genocidio. Y España es el único país europeo que se atreve a llamarlo por su nombre. Genocidio. La palabra que nadie quiere pronunciar. La palabra que activa obligaciones legales internacionales. La palabra que obliga a actuar. Y España está actuando. 150 millones de euros en ayuda humanitaria. El mayor contingente europeo en la misión EUBAM Rafah. Presión constante en la ONU para el reconocimiento de Palestina. Sanciones personales contra responsables israelíes. Prohibición de productos de asentamientos ilegales. No son gestos simbólicos. Son acciones reales. Con consecuencias reales. Con impacto real. Y el mundo está mirando.
Porque si España puede hacerlo, si un país mediano, sin armas nucleares, sin ejército imperial, sin pretensiones de superpotencia, puede plantarse frente a Israel, frente a Estados Unidos, frente a Alemania, y decir, basta, entonces cualquiera puede. Entonces Irlanda puede. Entonces Bélgica puede. Entonces Portugal puede. Entonces toda Europa puede. Y ese es el verdadero miedo. No que España actúe sola, sino que España no esté sola por mucho tiempo. Porque la historia tiene una forma curiosa de repetirse. En 2003, millones de españoles salieron a las calles para decir no a la guerra de Irak. Contra la presión de Estados Unidos. Contra la decisión de Aznar. Contra la mentira de las armas de destrucción masiva. Y el mundo los llamó ingenuos. Idealistas. Antiamericanos. Hasta que resultó que tenían razón. Hasta que las armas nunca aparecieron. Hasta que Irak se convirtió en un desastre. Hasta que la historia les dio la razón. Y ahora, en 2025, España vuelve a estar sola. Vuelve a ser criticada. Vuelve a ser presionada. Pero España sabe algo que otros han olvidado. Que la historia no perdona a los cobardes. Que la historia no olvida a los cómplices. Que la historia recuerda a los que se atrevieron a decir la verdad cuando nadie más lo hacía. Y Álvarez lo sabe. Por eso no se detiene. Por eso no se calla. Por eso no negocia. Porque esto no es política. Esto es historia. Y España ha elegido de qué lado estar. Del lado de los derechos humanos. Del lado del derecho internacional. Del lado de la dignidad. Y cuando dentro de 10 años, cuando dentro de 20 años, cuando los historiadores escriban sobre este momento, sobre Gaza, sobre el genocidio, sobre la complicidad europea, habrá un país que podrá mirar atrás sin vergüenza. España. Porque España dijo, basta, cuando nadie más se atrevía. Porque España actuó cuando otros solo hablaban. Porque España eligió la dignidad sobre la conveniencia. Y esa es la respuesta que Álvarez dio a Europa. No con palabras. Con hechos. Con 150 millones de euros. Con 9 medidas concretas. Con sanciones reales. Con embargo real. Con coherencia real. La UE amenazó a España con el silencio. Y Álvarez respondió con acciones que resonarán durante décadas. Porque el silencio se olvida. Pero la dignidad se recuerda para siempre. Y ahora, la pregunta es para ti. ¿De qué lado de la historia quieres estar? ¿Del lado de los que miraron hacia otro lado? ¿O del lado de los que se atrevieron a actuar? Porque la historia no espera. Y el momento de elegir es ahora. España ya eligió. ¿Y tú?